Me da mucho gusto saludar al doctor Emilio Bizarretea Rosales. Buenos días, doctor. Muy buenos días, apreciable José, apreciable Sósimo, siempre un placer, muy grato poder conversar con ustedes. Estamos a la orden siempre. Doctor, pues nos estamos refiriendo a este tema que tiene que ver con con el proceso de cooperación, le llaman, de las Fuerzas Armadas mexicanas. No se le llama integración, como prácticamente sí ocurre con el ejército, entre el ejército de Canadá y el de Estados Unidos. Sin embargo, es una cooperación muy estrecha que para 2030, de acuerdo con el documento al que hemos tenido acceso, pues México estaría en esta hoja de ruta ya con la posibilidad de hacer operaciones conjuntas con Estados Unidos. Y en dos ámbitos está precisamente el propio documento. Uno sería mejorar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas mexicanas para lograr este asunto, pero otro tiene que ver con la propia doctrina militar, tiene que ver con las propias leyes, incluso mexicanas, porque hay que recordar que la propia doctrina militar, pues hasta este momento es contraria a que México o que soldados mexicanos, marinos mexicanos participen bajo el mando, bajo las órdenes de ejércitos extranjeros o comandantes extranjeros. Tendría que haber entonces algún tipo de cambios en la propia doctrina y en la propia legislación, pero preguntarle, doctor, sobre si hay, qué tipo de riesgos son los que se estaría enfrentando México, pues de seguir avanzando en esta integración que inició con Ernesto Zedillo, pero vimos y de acuerdo con los propios documentos a los que tuvimos acceso, pues se aceleró durante el sexenio de Felipe Calderón y que hoy todavía continúa. Bueno, hay que observar una consideración en términos del contexto. A partir del entendimiento bicentenario, que se firma el 8 de octubre del 2021, se establecen una serie de reuniones concebidas como diálogo de alto nivel entre ambos gobiernos y con las dependencias que tienen que ver con la política exterior y con la seguridad y la defensa nacionales. Este hecho viene a culminar un proceso de sustitución de lo que se concebía con la iniciativa Mérida. ¿Qué es lo que había detrás? Un proceso de cooperación, no un proceso de integración. Desde luego que desde que emerge en términos estrictos el Comando Norte en Estados Unidos, un año después del ataque a las Torres Gemelas, se realiza una serie de reestructuraciones en la infraestructura de la seguridad nacional de Estados Unidos. Este Comando Norte es muy importante porque, de hecho, mantiene el control territorial en todos los ámbitos, es decir, en la tierra, en el aire, en el mar, en el espectro radioeléctrico, en los términos ciberespaciales, para proteger a Estados Unidos. La idea original era precisamente mantener en ventaja la guerra global contra el terrorismo. Y sí, en efecto, desde que se plantea esta reforma, se busca posicionar, integrar, incorporar tanto a Canadá como a México en esta lógica de defensa estadounidense. Canadá se ha incorporado, de alguna o de otra manera participan conjuntamente en lo que usted mencionaba, Sósimo, sobre la idea de una integración. México ha entrado en una faceta de discusión, no de una integración, porque las características que tiene el país en términos de su estructura institucional y obviamente en sus relaciones entre la Sedena y la CEMAR, entre la Defensa Nacional y la Marina, conllevan a buscar una serie de acuerdos y de aprobaciones que tendrían que ir más allá de las propuestas del Ejecutivo Federal a una aprobación en el Congreso de la Unión. Entonces, el tema está en una situación de discusión y obviamente al interior de las Fuerzas Armadas en una gran discusión de la doctrina. Este elemento no está totalmente resuelto, es un proceso que aún no se ha tomado una decisión. Las discusiones estarán latentes y vigentes en lo que continúa. Sin embargo, insisto,
contextualizar esta cuestión tiene que ver también con una serie de señalamientos que en lo particular ha hecho el comandante del Comando Norte, el general Glenn Van Herk, y han sido declaraciones muy fuertes para el caso mexicano. Dos para poner en la mesa de la discusión. La primera, que Rusia tiene más espías en México en este momento, hecha el 24 de marzo de este año. Y la segunda, hecha el 3 de marzo del año pasado, que México ha perdido el control en su tercera parte del territorio nacional y que esta pérdida ha beneficiado a los narcodelincuentes. Estos dos elementos hoy día, y está muy latente, hay que decirlo, se agregan a la acción que ha tomado el gobernador Abbott de Texas sobre el uso de tanques en la frontera norte, de vuelos de aeronaves para atender dos problemas fundamentales que el gobierno estatal de Texas considera relevantes: la migración y los narcodelincuentes. Entonces, nos enfrentamos a un posicionamiento muy complejo en donde la cooperación en términos de la defensa está en una situación delicada y más aún la posibilidad de una integración vista desde el lado de México. Esa es la situación contextual en la que nos encontramos y obviamente no es tan fácil dilucidar cuál va a ser la ruta que va a tomar México en este momento por múltiples dificultades, incluidas entre ellos el origen de esta conversación que tiene que ver con el ataque, el ciberataque que se hizo a la estructura estratégica de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así estamos, mis queridos amigos, en estos temas. Interesante los planteamientos, maestro Emilio Vizaretero Rosales, lo saluda con gusto José Reyes. En ese contexto que usted plantea y tomando en consideración la correlación de fuerzas, por supuesto en desventaja para México, aún incluso pues prácticamente desde la propia Segunda Guerra Mundial, ¿cómo observa usted que ha variado o se ha aplicado estas estrategias conjuntas del Comando Norte con las Fuerzas Armadas de México, tomando en consideración que pues otros documentos que hemos publicado señalan que pues por parte de México o desde México no ha habido un solo ataque terrorista o un terrorista que haya atravesado nuestro territorio para hacer daño a las estructuras o a las personas en el vecino país? De tal manera pues que más allá de la diplomacia pues del entendimiento bicentenario, la realidad demuestra pues que pues Estados Unidos siempre pretende sacar ventaja y seguir imponiendo sus políticas de defensa para su seguridad nacional. Desde luego, mi apreciable José, el tema es realmente fuerte. No perdemos la perspectiva de que mantenemos una relación asimétrica con Estados Unidos en muchos temas, en la economía, en la sociedad, en la política y hoy día en los temas de defensa. Este encuentro, este entendimiento bicentenario, como se le ha denominado, a la manera en que los estadounidenses ven que evolucionó la iniciativa Mérida, conlleva en términos estrictos un aspecto fundamental en temas de seguridad, de salud pública y obviamente en el manejo de comunidades seguras. Para ellos sus prioridades son distintas quizás a las que estamos teniendo en México, aunque sin embargo hay que decirle los problemas que se están mencionando como el tema de la migración, el tema del trasiego de droga y el tema de los grupos delincuenciales tienen mucho que ver, incluido obviamente el de la salud en la reciente pandemia de COVID. Pero el aspecto que está detrás
es en el fondo una perspectiva que en Estados Unidos se mantiene muy fuerte a nivel gubernamental. Primero son sus intereses nacionales, a partir de ellos la operación por las diversas políticas que convergen en su idea de la seguridad nacional y después todo lo otro. En el caso nuestro, y hay que decirlo así, no solamente es un aspecto de doctrina, sino en la práctica y en términos de la actual posición gubernamental. Es decir, se busca atender primero los temas del desarrollo y, hay que decirlo en algunos casos lastimosamente, y posteriormente los temas de la seguridad. Entonces, este entendimiento bicentenario ha buscado y está buscando entablar los vínculos necesarios para de una y de otra manera converger en la defensa contra el terrorismo, contra la delincuencia organizada y contra algunos males de salud que podrían perjudicar a Estados Unidos. México hace lo propio, mantiene estas sanas distancias, pero también se comprende que la desventaja de México frente a Estados Unidos en estos temas es alta. Entonces, dadas las características gubernamentales actuales, es muy probable que el entendimiento bicentenario no vaya más allá de lo que se ha planteado. Estados Unidos ha ido ganando terreno y posiciones en estas batallas que sostiene. El tema que había con respecto a los agentes de la DEA se ha ido modificando paulatinamente. No se ha llegado al grado de autorizar el uso de armas por parte de estos agentes en territorio nacional. Sin embargo, es un tema que está fuertemente vinculado a la discusión que en Estados Unidos es importante: el trasiego de drogas, la narcodelincuencia y el alto riesgo de denominar a los narcodelincuentes como narcoterroristas, lo cual les daría a ellos la oportunidad de poder avanzar la aplicación de su denominada ley patriota, o parte de lo que para ellos es la doctrina preventiva de actuar primero y después encontrar la manera de justificar estos actos. Es decir, el contexto en el que se están dando estas reuniones de seguridad marca tensión y, sin duda, estamos entrando en una especie de toma y daca que ha tenido que ver con las acciones que emprendieron Estados Unidos a favor de los supuestos donativos en términos de vacunas para México, que fue muy importante en su momento y lo sigue siendo hasta hoy, y la atención que se le pretende dar a ciertas demandas en términos de generar empleo, apoyar actividades productivas en el sureste mexicano y la parte centroamericana, que ha sido una petición del gobierno de México. Sin embargo, el tema también, y a raíz de algunas bajas que se han tenido, es una demanda también de helicópteros, de habituallamiento militar y obviamente de capacitación y formación. Entonces, este contexto de trabajo que se menciona va más allá de una simple cooperación. Es una idea de integración, sobre todo en el contexto en que Estados Unidos mantiene en estos tiempos la batalla contra Rusia y contra China. Así nos encontramos hoy día, ¿eh?